Bueno, estamos con nuestro querido Joel Avilés aquí el día siguiente de Viña, ¿ah? En este café Mar de los Vilos, Mar Vileño, nuevo recinto cafetero rico aquí a orilla de mar. Tenemos harto mar en una oreja, ¿no? Pero vamos a conversar, Joel, vamos a aprovechar de tu viaje para hablar de cosas importantes de agosto. Y la primera, obviamente, que es el aniversario de nuestra capital nacional. Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, La Serena cumple cerca de más de 400 años ya de ciudad constituida. Es la ciudad más importante de nuestra región y fue el puerto también, Coquimbo, que hoy día son entidades separadas, ¿cierto? Comunas separadas. Fue también el puerto más al norte que tuvo Chile hasta el siglo XVII, XVIII, así que también generó mucho movimiento económico, portuario. Guayacán, por cierto, fue el motor de la economía nacional, ahí se fundía cobre también, pero tiene un pasado que comienza, al menos de la época histórica, ese 26 de agosto de 1544, cuando Juan Bohón, este alemán enviado por Pedro de Valdivia, ¿cierto?, funda la ciudad en el sector actual. Las últimas investigaciones aportan a que la ciudad de La Serena estuvo construida en el lugar actual y un anexo minero estuvo en lo que se conoce como el sector de Coquimbito, y esto fue finalmente destruido en el año 1549 en un alzamiento de la población nativa que asaltó una noche, y bueno, y ahí mueren los principales vecinos, entre ellos Juan Bohón, que lo capturan, lo asesinan ahí en Copiapó, ¿ya? Que había sido un adelantamiento que tenían los españoles. Pero la ciudad se funda y es la puerta de entrada al Reino de Chile. Para mantener las comunicaciones. Ya Pedro Valdivia había enviado por tierra personas y esas personas habían sido capturadas por las poblaciones nativas del Valle de Copiapó, ¿ya? Y a mal traer pudieron huir, y eso implicaba que las ayudas en abastecimiento, en vituallas, en herramientas, en armas, no llegaban desde el Perú, porque desde el Perú no tenían idea qué pasaba con los de Chile. Y la travesía era por tierra, por dunas y por los desiertos, así es que era una travesía muy larga, de meses, y las vueltas también se tornaban en casi un año, entre ir y venir. Entonces, para tener un punto de adelantamiento, Pedro Valdivia pensó construir esta ciudad puerto en la bahía del Valle de Coquimbo, y la ciudad, el nombre que tenía era Tequirque, ¿ya? Que significa tambo del Inca o tambo de plata. Por lo tanto, hace relación con ya hay explotación minera del mundo precolombino, y el español lo toma. Ahora, Pedro Valdivia había estado, por cierto, ahí, y él ya había tomado nota de que esta bahía que podía servir para una futura población con un puerto. Sabemos que la bahía de Coquimbo es la mejor bahía del país para construir muelles y toda la infraestructura portuaria. Así es que fue una visión de instalarse, ¿ah? No es tan solo pasar por acá, conquistar, quitar y quedarse. No, hay una visión de asentamiento, tanto en el Valle del Mapocho, en el Valle de Quillota, en el Valle de Aconcagua, por cierto, Quilpué, el sector de Concón y lo que después Ayinpú, que después se pasó a denominar Valparaíso. Es una política global que tiene Pedro Valdivia. Los españoles venimos acá y nos vamos a quedar. Perfecto. No nos vamos a volver a Perú, ni mucho menos volvernos a España. Ya. Es muy complicado volver. Entonces, hay entonces una decisión de quedarse. Y Pedro Valdivia la nombra San Bartolomé de La Serena, porque La Serena es la ciudad nativa de donde él venía desde España. La Serena, Extremadura. Perfecto. Ahí tiene su nombre. Entonces. Por tanto, asentarse en este valle es una decisión de no volver.
vamos a estar esta semana, yo creo entonces, viendo algunas actividades que se van a realizar en la capital regional para conmemorar estas fechas, celebrando todas las tradiciones, me imagino, que se van a celebrar ahí. Entre esas tradiciones tenemos ya hace más de 70 años el circo minero perteneciente a la Universidad La Serena, antigua sede de la Universidad de Chile, ¿no? Claro, Universidad claro, Estatal de La Serena. Claro. Que tiene este circo minero también único en el mundo, porque solamente conformado por estudiantes. Así que también un saludo a los circenses, que ha pasado a ser como una obligación, oye, como una parte de su crédito universitario pertenecer al circo. ¿Ah? Claro, bueno, ahí está también la figura señera también de Jorge Peñajén, Exacto. que está también liderando las orquestas infantiles, que las trajo de otros lugares también esta idea y la refuerza acá. Pasa por Cuba, la Cuba de Batista, la de los años 50, antes de Fidel. A Nueva York también. Por sobre New York, ¿cierto? Europa, Sí. todas estas orquestas infantiles austriacas también, muy en Jorge Peñajén. Y con el compromiso también de la Universidad Técnica del Estado, Universidad de Chile, y luego Técnica del Estado, ¿cierto? Exacto, claro. Y ahí se funda este 26 de agosto de 1951, durante los últimos días del gobierno de don Gabriel González Villela, que era serenense. Entonces, hay una idea también de región y de región país. Exacto. ¿Ah? Y se refuerza porque, claro, son universidades del Estado que financian este circo minero, Sí. que nace del mundo académico, pero también del mismo mundo estudiantil. Y de tratar a través de la música, a través del arte, a través del arte circense, que es un arte antiquísimo, ¿eh? Un arte que ya en la Asiria antigua, en la Roma antigua también, ya estaba el mundo circense presente, buscan construir cambio social. ¿Ah? Entonces, el 26 de agosto de 1951 es una fecha también importante y, por cierto, simbólica de que sea la misma fecha fundacional de La Serena. Exactamente, que también veremos entonces varias actividades. Algún día veremos al circo minero por acá en las costas de Los Vilos haciendo sus shows, sus actividades. Bueno, es muy importante entonces esta semana para nuestra región. Ojalá que toda la gente, los jóvenes conozcan estas cosas sobre la historia de la capital regional, de la región donde viven, ¿no es cierto? Que se desparrame un poquito la información desde la capital regional a todas las comunas de la región. Yo creo que ese es una de las prioridades que tenemos que tener todos los medios de comunicación, los profesores de historia como tú. Bueno, para terminar, sí, también tenemos que hablar de una tragedia que un par de días después, hace ya 100 años, ¿no es cierto? Joel, tenemos una tragedia marítima en nuestra región. Cuéntanos, por favor. Claro, agosto tiene un trasfondo también para Chile como trágico, dramático. Bueno, se vive lo complejo, bueno, abdicación de O'Higgins políticamente, ¿cierto? Tenemos la guerra civil del 91, las batallas de Concón y Placilla, que murió más gente que toda la guerra del Pacífico. Y se dividió el país, por cierto. Y tenemos hace 100 años la tragedia del vapor Itata, en que más de 400 personas naufragaron ahí en las costas de Punta Echoro en un temporal terrible, y un temporal que a todo esto fue de amanecida. Por tanto, de más de 400 personas, ¿cierto? Solamente se salvaron cerca de 26 personas en dos botes. O sea, y era un barco antiguo, ¿cierto? Que tenía un historial también histórico, habían estado también en conflictos bélicos, la guerra del Pacífico, por cierto, como transporte, ¿cierto? Luego en la guerra civil del 91 también tiene un conflicto ahí incluso con la Armada norteamericana. Para la época de 1922 era un barco antiguo, viejo, desgastado, y que fuera de ello fue mal estivado. La carga se ordenó de mala forma y eso implicó que en tempestad, con todo este agotamiento de material y con las olas gigantes de las alturas de Coquimbo, como se decía antes, olas de más de 6 metros, no soportara los vientos, y en la noche, y se dio vuelta de campana y murieron mujeres, niños, ancianos,
y hombres, y se salvaron 26 personas de más de 400, siendo la tragedia naviera más importante y por su impacto también en la historia de Chile. Hay un documental, hay una investigación que finalmente llegó a los restos, porque se desintegró el barco y fue muy difícil por muchos años, por más de 100 años, no se pudo llegar a los restos, al pecio, ¿cierto? A los restos que están bajo el mar. Entonces se han encontrado también osamentas humanas dentro de eso. Fue un relato atroz, hubo testigos que escribieron un libro también, y esto fue en agosto, y en diciembre del mismo año 1922 se viene el terremoto de Huasco y maremoto también de Huasco, que afectó a buena parte de la costa chilena, con también cerca de 8.5 grados, y el resultado que acá Los Vilos, por cierto, también se vio afectado, barrió con las poblaciones costeras, y ahí hubo miles de muertos también. ¿Ya? El agua llegó hasta el centro de Coquimbo, las locomotoras, los barcos que estaban en la bahía, se destruyó toda la infraestructura. Por cierto, va a llenar por el suelo, Huasco también. O sea, fue tal la fractura que hasta los años 50 se vivían las réplicas de esa gran magnitud de la fuerza acumulada de la tierra que se liberó. Entonces, por cierto, soy descendiente de sobrevivientes, porque mi familia, Rojas, pescadores que habían llegado de Huentelauquén a finales del siglo XIX, se instalaron en el sector de la playa Los Vilos, actual sector de el Buzo Escafandra, a esa altura, que lo que era calle Fresia, la antigua costanera, ahí en el cerrito, ahí vivían. Ahí ellos fueron inundados, por supuesto, sus rucos, como ellos les decían, a sus construcciones, a sus viviendas. Entonces mi abuela se salvó, mi bisabuela también, y ellos argumentaban que era porque había un cuadro de la Virgen del Carmen, y como eran muy creyentes, se salvaron. Pero fue una tragedia feroz que barrió con la costa chilena, y bueno, también cambió la topografía de ciertos lugares. Coquimbo, por cierto, con todo lo que salió de esa destrucción, hicieron todo el relleno de lo que hoy día es la costanera de Coquimbo, porque antes el agua llegaba hasta el barrio Inglés, ahí estaba el muelle. Todo eso se ganó, donde está el terminal de buses de Coquimbo, todo eso relleno con los restos del maremoto y terremoto de 1922. Así que es un año trágico. Comienzan también problemas sociales fuera de esto. Están cerrando las salitreras también, y hay miles de personas volviendo a sus lugares de origen. Entonces todo complicado para el gobierno de Arturo Alessandri en esa época, y que va a desembocar después en el Río de Sable, ¿cierto? En el golpe de Estado de 1924, la vuelta de Alessandri luego, y la Constitución del 25, para luego volver a ser sacado por otro golpe. Es una época compleja, y desde el punto de vista de historia local también se nutre. Y ojo, las líneas de base y los planes de emergencia de Los Vilos, por ejemplo, están basados, las líneas de evacuación, en el maremoto y terremoto de 1922. Por lo tanto, nosotros vivimos todos los días, cuando hay un temblor grande, tomando las iniciativas y los estudios que hay desde esa época. Bien, esperemos que este agosto, que todavía falta que termine, no pase nada. Esperemos pasar agosto, lo principal. Por eso se dice, ahí estamos el término, pasar agosto. Bueno, Joel, muchísimas gracias. A continuación vamos a poner este famoso documental de nuestro amigo Carlos Cortés, biólogo de la Universidad Católica del Norte, y Borlone, que es su productor. Muchísimas gracias, Joel. Muchas gracias a ustedes.